Bueno, ahora vamos a introducirnos a un concepto nuevo que es el de máximos y mínimos. Vamos a ver cómo se interpreta esto geométricamente y después vamos a calcularlo a través del uso de la derivada. De hecho, ahorita vamos a demostrarlo con la derivada. Ok, ¿qué es un máximo? ¿Qué es un mínimo? Cualquier función, bueno, no cualquier función, hay funciones que tienen este tipo de características, su gráfica que va decreciendo y llega a un punto, un momento donde es el valor más pequeño de decrecimiento y luego vuelve a subir. Bueno, este punto se le conoce como un mínimo y este igual puede ser de otra manera, a ver, le vamos a cambiar la función. Esta es la función 2x cuadrada menos 8x. Vamos a cambiarla a menos 2x cuadrada menos 8x. Y resulta que ahora esta función nueva tiene un máximo acá. ¿Por qué? Porque va creciendo, creciendo, creciendo y llega a un punto que es su máximo y luego vuelve a bajar. Este punto se le llama máximo. Esta ya es la de la menos 2x cuadrada menos 8x. Regresamos a nuestra función que estábamos utilizando como ejemplo, la que es 2x cuadrada menos 8x. Ahí está. Llega un momento donde va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo y llega un valor, un punto donde ese es el mínimo y luego vuelve a subir. ¿Sí? Bueno, este punto que está acá se le conoce como el punto mínimo. Bueno, vamos a ver cómo se interpreta esto utilizando la derivada. Sabemos que la derivada me da la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la función. En este caso tengo la función 2x cuadrada menos 8x. Ustedes ya saben que la derivada sería 4x menos 8, ¿sale? Ahora, esta función 4x menos 8 la evalúo en el punto donde estoy, en este punto A, el valor de x correspondiente a A, y una vez que lo evalúo me da el valor de la pendiente, ¿ok? Entonces, si yo me muevo acá, veo que la pendiente es muy negativa, menos 8.64, y me empiezo a mover y pueden darse cuenta que esta pendiente, aunque es negativa, empieza a disminuir su valor, menos 3. Menos 2.28 y llega un momento donde la pendiente de este punto se vuelve cero. ¿Dónde ocurre esto? En el punto máximo, bueno, en este punto que es el punto mínimo, porque va decreciendo, antes de llegar a ese punto mínimo, va decreciendo la pendiente, menos 1.69, un menos 0.9, así sucesivamente, hasta que llega a este punto que es el punto máximo. En este caso es un punto mínimo, perdón. Y saliendo de este punto, si me sigo moviendo a la derecha, ahora la pendiente empieza a aumentar, 1.31, 2.3.1, etc., ¿no? Entonces, ¿qué quiero que concluyamos? Que el punto máximo o mínimo se obtiene cuando la pendiente es cero. Nos podemos dar cuenta acá. La pendiente que nos da la derivada es 4x menos 8. Aquí lo estoy obteniendo en un punto x2 para x igual a 2. Si yo sustituyo aquí x igual a 2 en la derivada, 4 por 2, 8 menos 8, 0. Entonces en ese punto tengo un punto relativo máximo o mínimo, en este caso es mínimo. Ahora, si cambio la función, por ejemplo, menos 2x cuadrada menos 8x, ahora resulta en esta nueva función o en esta nueva gráfica. Ahora la derivada cambia, ya no es menos 2x cuadrada menos 8x, ahora es menos 4x menos 8. Y aquí podemos observar que tenemos un máximo. Se supone que en este punto la pendiente también debería ser cero. Antes de llegar a ese punto, me doy cuenta que la pendiente
es 7.26. 7.26 empieza a decrecer a 3.98 y cuando llegamos a este punto que es el punto máximo, miren qué es lo que va pasando con la pendiente, que es 1.32. Llega un momento donde en ese máximo, a ver, en ese máximo la pendiente es 0. ¿En qué punto? En el punto menos 2,8. Porque si sustituyo el menos 2 en la derivada, sería 4 por menos 2 es 8. Menos 8 es 0. En este punto es 0. Ahora, tanto en la función anterior, cuando era 2x cuadrada menos 8x, positiva el 2, obteníamos su punto máximo mínimo cuando la pendiente es 0. ¿Sí? En el máximo la pendiente es 0. En el mínimo, regreso otra vez, en el mínimo también la pendiente debería ser 0. A ver, voy a hacer un zoom para ser más exacto, 0. Entonces, tanto en el máximo como en el mínimo, la pendiente es 0. Voy a hacer otra función, a ver, para ver si una donde se muestre el máximo y se muestre un mínimo. A ver, x cúbica menos 12x, ahí está. Esta función tiene un máximo y tiene un mínimo. Vemos que aquí en el mínimo, la pendiente es 0. ¿Por qué? La derivada de esto es 3x cuadrada menos 12. ¿Sí? En 3x cuadrada menos 12, si yo sustituyo el valor de x de este punto A, que x es igual a 2, 2 al cuadrado es 4 por 3, 12 menos 12, 0. ¿Sí? Pero resulta que también en el máximo ocurre lo mismo con esa pendiente. En este valor máximo también es 0 la pendiente, y podemos sustituir ahora para este valor de menos 2 en la derivada, que es 3x cuadrada menos 12, y también me va a dar 0. Ahora, entonces, tanto como en el máximo como en el mínimo, la pendiente es 0. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determino entonces cuándo es su máximo o es su mínimo? Ahí viene otro concepto o otro criterio. Vamos a observar qué pasa antes del máximo, antes del punto, ese punto crítico. Vamos a ver, punto crítico se le llama. No sabemos todavía si es su máximo o su mínimo. ¿Cómo sé si este punto crítico es su máximo o su mínimo? Observo qué pasa con la pendiente justo antes de ese punto de quiebre, de ese punto crítico. Se supone que si antes de ese punto la pendiente iba aumentando o era positiva, como acá, la pendiente 6.53, y significa que si antes de este punto la función iba creciendo, entonces ese punto crítico es un máximo. Y lo podemos comprobar porque saliendo de ese punto empieza a decrecer, menos 0.83, ¿se dan cuenta? Y en un mínimo pasaría precisamente lo contrario. Vamos a evaluar en el mínimo. Antes de que suceda el punto crítico, antes de llegar al punto crítico, la pendiente es negativa, es decir, la función está decreciendo o disminuyendo. Va disminuyendo antes de ese punto y llegamos al punto crítico y saliendo de ese punto crítico, ahora la gráfica empieza a aumentar, es decir, la pendiente es positiva. Entonces, eso es el criterio de la primera derivada. Antes del punto crítico, si la gráfica está creciendo, si la gráfica está creciendo, es decir, la pendiente es positiva, y después del punto crítico está decreciendo, significa que tengo un máximo.
Y por lo contrario, si antes del punto crítico la gráfica está decreciendo, es decir, es negativa, y despuesito es positiva, entonces estoy hablando de un mínimo. Ahora bien, existe otro criterio para saber si es un máximo o es un mínimo. Hasta este punto debemos de saber que en los puntos críticos la pendiente se hace cero, ¿sí? Ahora, y tenemos que saber por el criterio de la primera derivada que sé que es un máximo siempre y cuando antes de ese punto crítico la función estaba creciendo, y es un mínimo si antes de ese punto crítico la función estaba disminuyendo y después creciendo, ¿sale? Ahora viene el criterio de la segunda derivada. ¿Qué es la segunda derivada? Ya tengo la primera derivada, que es 3x cuadrada menos 12. La segunda derivada sería derivar la primera derivada. ¿Cuánto sería la derivada de esto? Sería 2 por 3, 6x al cuadrado. Ahora queda x, y derivada de menos 12 es 0. Entonces la segunda derivada es 6x. Ahora sustituyo este valor de x del punto A en la segunda derivada. Y lo que me da la segunda derivada es la concavidad de la función. ¿Qué es la concavidad? La concavidad es este hueco que forma la función. Es como si pensáramos en un vaso, en un recipiente, ¿no? Esto es una concavidad. Esta hendidura es una concavidad. Y esta otra, esto que estoy marcando acá o queriendo marcar acá, es otra concavidad. Ahora, se dice que es una concavidad negativa en este caso. Si imagináramos que fuera un recipiente y le pongo agua, este recipiente le pongo agua y lo embroco de esta manera, suponiendo que fuera un vasito, si lo embroco, el agua se cae. Es negativo, el agua tiende a irse para abajo, es negativo. Y esta concavidad, si fuera un vaso y tuviera agua acá, todo relleno de agua, el agua se mantiene. Entonces estoy hablando de una concavidad positiva, ¿sí? Ok, entonces al sustituir el punto A, el valor de x del punto A, en la segunda derivada, me da la concavidad que tengo. Si estoy en este punto, donde sucede este punto crítico, donde la pendiente es 0, esto sucede para x en el punto 2, menos 16, es decir, para x igual a 2. Aquí está de hecho señalado, para x igual a 2. Verifico qué concavidad tiene. ¿Dónde? En la segunda derivada. Si yo sustituyo el 2 en la segunda derivada, tendría 6 por 2, 12. Aquí está, 6 por 2, 12. Por lo tanto, este signo, que es positivo, me dice qué tipo de concavidad es. Al ser positivo, tengo una concavidad positiva, es decir, el agua no se cae. Entonces, si tengo una concavidad positiva, estoy hablando de que en este punto tengo un mínimo. Por lo contrario, en este otro punto tengo un punto crítico también, donde yo sé que aquí la pendiente es 0, ¿sí? La pendiente es 0. Al sustituir el valor de menos 2 en la segunda derivada, tengo menos 12. Significa que tengo una concavidad negativa. Por lo tanto, en ese punto, si tengo una concavidad negativa, es decir, el agua se cae, quiere decir que está embrocado el recipiente. Por lo tanto, en este punto tengo un máximo. Entonces, eso es lo que, lo que es el criterio de la segunda derivada. Por lo tanto, ¿qué tengo que verificar para obtener un máximo y un mínimo? Vamos a hacer un ejemplo sencillo tal vez, o no tan sencillo, pero a ver que nos ilustre un poco más. Menos 8x, 2x cuadrada menos 8x. La primera derivada, la función es 2x cuadrada menos 8x. Si derivo, esto me da 4x menos 8.
Entonces yo tengo que ver dónde esta primera derivada se hace cero. ¿Para qué valor de x? Para el valor de menos 2, porque si x vale menos 2, 4 por menos 2, perdón, para el valor de 2, aquí sería para x igual a 2, ¿por qué? Porque 4 por 2, 8, menos 8, 0. Entonces yo tengo que buscar qué valor de x hace que la primera derivada se vuelva 0. 4 por 2 es 8, menos 8, 0. Entonces sé que para un valor de x igual a 2 tengo un punto crítico. Ahora, ¿cómo sé si es un máximo o es un mínimo? Puedo evaluar la primera derivada, ver qué pasa antes del punto crítico y qué pasa después. Antes debería estar decreciendo y después aumentando, pero una forma más fácil es con la segunda derivada. Si yo derivo esta otra vez, la derivada de 4x menos 8 es 4. Entonces, no importa qué valor tenga x, la concavidad siempre va a ser 4, siempre va a ser positiva. Entonces, toda esta función tiene una concavidad positiva. Al tener una concavidad positiva, siempre estaré hablando de un mínimo. Y efectivamente, si yo arrastro de este punto al valor de x igual a 2, que es el que habíamos determinado, miren, para x igual a 2, en el punto 2, menos 8, para x igual a 2, tengo la primera derivada, que es igual a 0. Ahora regresamos a otra función, a la que ya habíamos trabajado anteriormente. Esta que acabo de hacer, la pueden hacer ustedes en su cuaderno para ejercitar. A ver, vamos a hacer esta, menos 12. No, aquí me equivoqué, 3x cuadrada menos 12x. Tengo la función 3x cuadrada menos 12x. La primera derivada sería 9. A ver, vamos a hacerla más simple. Vamos a dejarla nada más x cúbica menos 12. Ahora sí. X cúbica menos 12x, ¿ok? La primera derivada sería 3x cuadrada menos 12. Ya ustedes saben derivar. ¿Para qué valores de x esto se vuelve 0? Para dos valores, para x igual a 2 y para x igual a menos 2. ¿Por qué? Porque miren, 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 12, 0. Y para menos 2, menos 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, menos 12, 0. Entonces tengo dos valores para a igual para el punto x igual a 2, para el valor de x igual a 2 y para el valor de x igual a menos 2. Ahí tengo puntos críticos. Y aquí está. Ahora, aquí está para 2 y aquí está para menos 2. Ahora, voy a usar el criterio de la segunda derivada. Vuelvo a derivar. 3 por 2 por 3, 6x. Esa sería la derivada, 6x. Para el valor de x igual a 2, si yo sustituyo 6 por 2, 12. Significa que tengo una concavidad positiva, por lo tanto, en este valor tendría un mínimo. Y para x igual a menos 2, 6 por menos 2 es menos 12. Tengo una concavidad, aquí para x igual a menos 2, una concavidad negativa, por lo tanto tendría un máximo. Esto lo pueden hacer ustedes ya en su libreta. A ver, para terminar, hacemos otra función y ustedes también lo hacen con su libreta, 2x cúbica más 3x cuadrada menos 12x. A ver qué pasa. Tengo 2x cúbica más 3x cuadrada menos 12x. ¿Ok? ¿Ok? Ahí tengo dos. La segunda derivada sería 3 por 2, 6x cuadrada, y luego aquí sería 6x menos 12. Entonces yo tengo que buscar para qué valores de x la primera derivada se vuelve 0.
Si factorizo, reduzco quitando ese 6, sería 6 más x menos 2. Entonces, dos números que sumados den 1 sería el 2 y el menos 1. Entonces tengo dos valores para x igual a menos 2 y x igual a 1. Y sí, aquí para este valor de x igual a menos 2, ahí estoy en el punto menos 2,20, tengo un máximo. Si yo hago la segunda derivada de esto sería 12x más 6 y sustituyo el menos 2, 12 por menos 2 sería menos 24 más 6 igual a menos 18. Entonces tengo ahí en este punto A me está mostrando una concavidad negativa, por lo tanto tengo un máximo. Ahora, otro valor que satisface a x, a esta función, haciéndola 0, es para x igual a 1. Y vamos a ver si es cierto. Aquí para x igual a 1, veamos si se vuelve 0 nuestra primera derivada. Ahí está. Aquí es para x igual a 1. De hecho es el punto 1 menos 7. ¿Sí? Y para este punto, para x igual a 1, si yo lo sustituyo en la segunda derivada, tendría 12 por 1, 12 más 6, 18. Tengo una concavidad positiva, por lo tanto tengo un mínimo. Entonces, con eso terminamos. En el siguiente video, que les voy a publicar en unos días, vamos a hacerlo ya de forma analítica en nuestra libreta, solamente encontrando la función y vamos a resolverla para encontrar si es un máximo o es un mínimo. Ahora, lo que yo quiero que sepan en este video es lo siguiente. Los puntos críticos se obtienen cuando la primera derivada se vuelve 0. ¿Sí? Aquí tengo un punto crítico y la primera derivada, que es 6x cuadrado más 6x menos 12, se hace 0 para x igual a 1. Entonces obtengo el punto 1 menos 7. Esa es una. Igual, aquí también en el punto igual a menos 2 tendría una pendiente igual a 0, ¿no? La primera derivada. Y lo segundo, que la segunda derivada me indica la concavidad en cualquier punto, sabiendo que si tengo una concavidad positiva, así, el agua no se derrama, una concavidad positiva, tendré un punto crítico que es un mínimo. Y si tengo una concavidad negativa, tendré un punto crítico que es un máximo. ¿Sale? Saludos.